Imagina por un momento que despiertas mañana y... nada tiene precio. No sabes cuánto cuesta el pan, ni el transporte, ni siquiera tu servicio de internet. Vas a la tienda y no hay dinero, solo objetos. Y cada persona intenta intercambiar lo que tiene por lo que necesita. En menos de un día, el caos estaría asegurado. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, dependemos de una ciencia que organiza silenciosamente cada decisión que tomamos. Hoy vamos a entrar al mundo de la economía, pero no como te lo enseñaron en el colegio, sino como una herramienta real para entender tu vida y el funcionamiento de la sociedad. Economía para todos, la historia, el propósito y el gran problema que intentamos resolver. La economía no es solo números, ni gráficos, ni complicadas teorías que parecen hechas para dormirnos en clase. La economía es tan antigua como el ser humano mismo. Antes de que existiera la escritura, antes de que aparecieran los grandes imperios o las ciudades, ya existían las primeras decisiones económicas: recolectar, cazar, sembrar y, sobre todo, intercambiar. Este video te llevará desde ese origen remoto hasta las grandes preguntas que la economía intenta responder hoy. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir? ¿Y para quién producir? 4 preguntas simples que, sin embargo, determinan por completo la forma en que funciona una sociedad. Al finalizar este video, te llevarás una comprensión profunda de ¿qué es realmente la economía? ¿Para qué sirve? ¿Cómo afecta tu vida diaria? ¿Y por qué la escasez es el gran problema que todos, absolutamente todos, estamos intentando resolver? La economía, tan antigua como el ser humano. Cuando pensamos en economía, solemos imaginar calculadoras, bancos, bolsas de valores o debates políticos. Pero la economía empezó mucho antes, en un tiempo donde ni siquiera existía el dinero. Los primeros seres humanos eran recolectores. Dependían de frutos silvestres, raíces, plantas y hojas. Con el tiempo incorporaron la caza y más adelante una forma primitiva de agricultura conocida como horticultura. Sembrar pequeñas parcelas, casi como huertos. Pero incluso en esa etapa temprana había un problema muy humano. Lo que una persona tenía no siempre era lo que necesitaba. Quizás una familia tenía más pieles y otra más carne. Una tenía herramientas, otra semillas. Y así nació el primer sistema de intercambio, el trueque. Sin monedas, sin precios. Solo una negociación directa, donde ambas partes creían obtener un beneficio. Pero el trueque tenía límites. ¿Qué pasa si tú tienes pescado, pero necesitas pan, y la persona que vende pan no quiere pescado? Aquí nace uno de los grandes retos económicos y la razón por la que el dinero se volvió indispensable. La economía como ciencia social. La economía no solo observa lo que hacemos con nuestros recursos, estudia nuestras decisiones, comportamientos, necesidades, deseos y formas de organizarnos. Por eso se le llama una ciencia social. ¿Y qué es lo que estudia exactamente? En esencia, la economía estudia cómo el ser humano utiliza recursos escasos para satisfacer necesidades que son ilimitadas. Pausa un momento y piensa en esto. Tus necesidades no se acaban nunca. Tus recursos, sí. Quieres descansar, pero también quieres estudiar, trabajar, disfrutar con tus amigos, hacer ejercicio, aprender algo nuevo, todo al mismo tiempo. Quieres un mejor celular, una mejor casa, mejores oportunidades, mejores servicios. Todos queremos más y más. Pero el tiempo, el dinero, los recursos naturales y la capacidad de producir bienes son limitados.
La economía es la ciencia que analiza esta lucha permanente entre lo ilimitado y lo limitado. Economía. Administrar un gran hogar. La palabra economía proviene del griego oikos, hogar, y nomos, administración. Literalmente significa administración del hogar. Y aunque hoy manejemos economías nacionales, globales o digitales, la esencia es la misma. ¿Cómo administramos lo que tenemos? ¿Cómo asignamos recursos? ¿Cómo priorizamos necesidades? De hecho, si lo piensas, tú ya practicas economía todos los días. Cuando eliges qué comer, dónde comprar, en qué gastar tu dinero, o incluso qué estudiar para aumentar tus posibilidades laborales, estás tomando decisiones económicas. Decisiones económicas en la vida diaria. A menudo creemos que la economía está lejos de nosotros, que pertenece a expertos, gobiernos o bancos. Pero en realidad, la economía está en cada decisión que tomamos. Piensa en estas situaciones. Decides entre ir a una fiesta el fin de semana o quedarte en casa estudiando porque tienes un examen. Vas al supermercado y eliges entre diferentes marcas de arroz, pan o leche. Consideras si comprar ropa en una tienda más barata o invertir un poco más en una marca que te durará más. Te preguntas si debes ahorrar, invertir o emprender un pequeño negocio. Cada decisión implica evaluar costos, beneficios, sacrificios y oportunidades perdidas. La economía nos da herramientas para pensar mejor estas decisiones y evitar errores comunes. Cuando aprendes economía, aprendes a decidir mejor. ¿Qué estudia exactamente la economía? La economía intenta responder 4 preguntas universales. ¿Qué producir? Porque no podemos producirlo todo. Cada sociedad debe decidir qué bienes y servicios son prioritarios. ¿Cómo producir? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué trabajadores? ¿Con qué recursos? ¿Cuánto producir? Si produces demasiado, desperdicias. Si produces poco, generas escasez. ¿Para quién producir? Es decir, ¿cómo se distribuyen los bienes? ¿Quién recibe qué? ¿En qué cantidad? Todas las economías, desde la más pequeña comunidad agrícola hasta las potencias globales, giran en torno a estas 4 preguntas. Actividades económicas, primarias, secundarias y terciarias. Para entender cómo funciona una economía moderna, es importante conocer las 3 grandes actividades económicas. Actividades primarias. Son las actividades que toman recursos directamente de la naturaleza. Agricultura, ganadería, pesca, minería, silvicultura. Representan el origen mismo de la economía humana. Actividades secundarias. Aquí los recursos se transforman en productos elaborados. Industria, manufactura, construcción, procesamiento de alimentos. Gracias a estas actividades obtenemos ropa, autos, electrodomésticos y miles de productos cotidianos. Actividades terciarias. Son todos los servicios. Educación, salud, transporte, turismo, comercio, finanzas. Hoy, en la mayoría de países, los servicios son el sector más grande de la economía. Las 2 grandes finalidades de la economía. La economía tiene 2 grandes objetivos, uno teórico y uno práctico. Finalidad teórica. Busca explicar cómo funciona la realidad económica. Cómo se comportan los consumidores, cómo responden las empresas, por qué suben o bajan los precios, cómo se relacionan oferta, demanda e inflación. Para ello desarrolla leyes, teorías y modelos que simplifican el mundo real. Finalidad práctica. Busca resolver el gran problema de la escasez. En otras palabras, producir más y mejor
cuidando los recursos y elevando la calidad de vida. Aquí entran temas como políticas económicas, redistribución de riqueza, desarrollo sostenible, innovación y tecnología, productividad, bienestar social. La economía no es solo entender el mundo, es tratar de mejorar la vida de las personas. La escasez, el corazón de la economía. Todo en economía gira alrededor de un solo problema. Los recursos son escasos. El Diccionario Enciclopédico de Economía para Estudiantes define la escasez como el desbalance entre las necesidades y los medios a disposición para su satisfacción. Dicho de forma simple, nunca hay suficientes recursos para cubrir todo lo que queremos. Tiempo, dinero, petróleo, agua, alimentos, viviendas, tecnología, nada es infinito. El economista Thomas Sowell lo resume así. El hecho central de la economía es la escasez. Nunca hay suficiente de algo para satisfacer a todos los que lo desean. Por eso necesitamos organizar, planificar y decidir. Por eso existe la economía. Ejemplos claros del problema de la escasez. Ejemplo, tu tiempo diario. Tienes 24 horas. Necesitas dormir, estudiar, trabajar, comer, socializar, descansar. Pero no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Aquí entra la economía. Debes elegir qué actividad te brinda mayor beneficio para tu objetivo actual. Ejemplo, un país con pocos recursos naturales. Países como Japón o Corea del Sur tienen pocos recursos naturales. ¿Cómo han resuelto la escasez? A través de innovación, educación, industria de alta tecnología. Ejemplo, un hogar con ingresos limitados. Una familia no puede comprar absolutamente todo lo que desea. Debemos priorizar alimentos, transporte, educación, vivienda. La economía ayuda a tomar mejores decisiones y a optimizar esos recursos. La economía como herramienta de decisión. Estudiar economía, aunque sea a un nivel básico, puede ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes, evaluar opciones de consumo, comparar costos y beneficios, evitar deudas innecesarias, invertir con menos riesgo, comprender políticas públicas, interpretar noticias económicas, administrar mejor tu tiempo y recursos. La economía no te dice qué hacer, pero te da criterios, modelos y herramientas para tomar decisiones más claras. ¿Por qué es importante entender economía hoy? Vivimos en una era donde la información se mueve más rápido que nunca. Los precios suben, bajan, cambian. Las monedas fluctúan. Los gobiernos implementan medidas económicas que nos afectan a todos. La tecnología transforma empleos, industrias enteras y formas de producir. En este contexto, entender economía ya no es opcional. Es esencial para sobrevivir y prosperar. La economía como comportamiento humano. La economía también estudia cómo actuamos. Porque los seres humanos no siempre somos racionales. Compramos cosas que no necesitamos, gastamos más cuando estamos tristes, nos dejamos llevar por las ofertas, seguimos modas, tomamos decisiones impulsivas. Aquí entra una rama fascinante, la economía conductual, que combina psicología y economía. Nos ayuda a entender ¿por qué ahorramos poco? ¿Por qué procrastinamos? ¿Por qué tememos invertir? ¿Por qué reaccionamos al miedo económico? ¿Por qué compramos compulsivamente? Entender economía es entendernos a nosotros mismos. Economía y bienestar. En el fondo, toda economía busca una cosa: bienestar.
Pero el bienestar no siempre es riqueza material. Incluye salud, educación, libertad, oportunidades, calidad de vida, seguridad, acceso a servicios esenciales. Una sociedad con buena economía no es solo aquella que produce mucho, sino aquella que distribuye bien, invierte en las personas y crea oportunidades sostenibles. ¿Qué pasa cuando la economía falla? Cuando un país no responde adecuadamente a las preguntas económicas, ocurren problemas como inflación, desempleo, pobreza, desigualdad, desabastecimiento, recesión, crisis financiera. Y lo mismo ocurre a nivel personal. Cuando no gestionamos bien nuestros recursos, nos endeudamos, perdemos oportunidades, nos frustramos y avanzamos con dificultad. ¿Podemos eliminar la escasez? La respuesta es no. La escasez siempre existirá. Pero sí podemos gestionarla mejor gracias a tecnología, innovación, educación, reglas claras, instituciones fuertes, mercados eficientes, colaboración social. La economía no busca eliminar la escasez, busca que ésta duela menos. Conclusión. La economía no es un conjunto de términos complicados. Es la historia del ser humano gestionando recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Es la ciencia de decidir, la ciencia de priorizar, la ciencia de administrar, la ciencia de construir bienestar. Desde el primer trueque hasta la economía digital de hoy, todos enfrentamos el mismo desafío. ¿Cómo hacer más con menos? Entender economía no solo te ayuda a comprender el mundo, te ayuda a comprenderte a ti mismo, a tomar mejores decisiones y a diseñar una vida más ordenada, consciente y equilibrada. Porque al final, todos somos administradores de nuestro propio hogar. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras oportunidades. Y ese, precisamente ese, es el verdadero sentido de la economía.